Una de las palabras que identifica el mundo de hoy es el cambio. Fenómenos meteorológicos, políticos, sociales, económicos, están presentes en los medios de comunicación a partir de tablas y gráficos que informan esta palabra, los cambios. En realidad, estas no son otra cosa que una forma de expresar relaciones funcionales, y estas, las relaciones funcionales, son las que trataremos en este video. El poder de las funciones consiste tanto en describir de manera simple situaciones complejas como en permitir la predicción de resultados. En realidad, los fenómenos de hoy los podemos describir a partir de las relaciones funcionales. Su forma de expresarse por tablas, gráficos y fórmulas son utilizados tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, y es por eso un conocimiento importante para todo ciudadano hoy. El concepto de función es un eje englobador de gran cantidad de conceptos y situaciones en matemática. Ocupa un rol central en la matemática y por lo tanto en su enseñanza. Realmente es ubicuo. En la antigüedad no estaba separada la noción de cantidad variable de la de función. Recién empieza a aparecer esto en la Edad Media, y en ese momento las funciones venían expresadas o definidas o bien por una frase o alguna expresión verbal o por un gráfico, pero aún no por una expresión numérica. Eso recién aparece en el siglo XVII, después de la introducción de las coordenadas cartesianas por Descartes. Y a partir de ese momento comienza un desarrollo muy importante de la teoría analítica de funciones. Ya a fines del siglo XVIII, Euler, que fue un gran matemático, define con más precisión la noción de variable, de constante, pero para él en ese momento todavía una cantidad variable depende de otra cantidad variable cada vez que ésta se modifica cuando se modifica la otra. Y recién en el siglo pasado, a través de trabajos de Dirichlet y otros matemáticos, es que la noción de función alcanza a acercarse a la definición general que tenemos ahora. La definición moderna de función es simplemente una correspondencia entre dos conjuntos de cualquier naturaleza, es decir, hay dos conjuntos, uno es el dominio, el otro es el codominio, y hay una asignación a cada elemento del primer conjunto de un elemento del segundo conjunto. Esto se suele denotar X, se suele llamar a cualquier elemento del primer conjunto, F se suele llamar la función, Y se suele llamar la imagen o el elemento al cual se le asigna X. Esta es la imagen del punto X, y la imagen, la unión de todo el conjunto formado por todas las imágenes es la imagen de la función. En esta definición está un poco perdida esa idea de cantidades variables o en movimiento, pero por supuesto se recupera cuando uno hace el estudio de la función. La idea de funciones y el gran desarrollo que tuvo también tiene que ver con que uno pretende modelizar situaciones y después quiere poder predecir comportamientos. Por ejemplo, ejemplos de funciones son la que a cualquier argentino le asigna el número de su DNI, la que a los meses del año le asigna el número enero 1, febrero 2, etc., la que a cualquier persona le asigna el nombre de su madre o la fecha en que tuvo su primer diente. O por ejemplo, supongamos que hay un medicamento que se le inyecta a un paciente con problemas de glucosa en sangre y uno pretende determinar la cantidad de glucosa en función del tiempo, o por ejemplo la cantidad de glucosa que tendrá el paciente en una hora en función de la cantidad de medicamento que se le ha dado. O por ejemplo, se deja caer un objeto, es la altura a la que está el objeto en función del tiempo, o bien en qué momento llega al piso en función de la altura que se lo lanzó. O por ejemplo, dado el lado de un cuadrado,
cuál es el perímetro, cuál es la diagonal, cuál es el área, o recíprocamente, dado el área, por ejemplo, cuál es el lado del cuadrado. También hay transformaciones geométricas de todo estilo, por ejemplo, las simetrías, las rotaciones, las dilataciones. Otro ejemplo podría ser un móvil que se desplaza, un auto, que se desplaza con velocidad constante de Buenos Aires a Mar del Plata, que uno simplemente lo grafica con una recta, o, por ejemplo, la distancia de ese mismo móvil a Dolores, que está justamente a mitad de camino. En general, cuando una función viene dada por una fórmula, el dominio no se explicita a priori, sino que se entiende que el dominio es el dominio natural donde esa fórmula tiene sentido. Por ejemplo, si uno pone la función raíz cuadrada, uno presupone que está trabajando en los números positivos. O cuando tiene un problema, hay un dominio natural de definición que lo da el problema. Por ejemplo, si pensamos el lado del cuadrado en función del área, la función es raíz cuadrada y naturalmente va de los números positivos en los positivos. Cuando pensamos el área en función del lado, la función es elevar al cuadrado, pero por la naturaleza del problema, el lado es un número positivo y uno también le interpreta en los positivos. Sin embargo, la función que manda x en su cuadrado, definida sobre los números, tiene como dominio natural toda la recta numérica, o sea que depende del contexto y de lo que está, aparece un dominio aunque no siempre esté explicitado a priori. Estas funciones con las que podemos trabajar y que aparecen todo el tiempo, podemos representarlas con tablas, por ejemplo usando cualquier planilla de cálculo, y nos permiten las planillas de cálculo comunes que aparecen en este momento. Casi todas las computadoras que están funcionando tienen algún programa de planilla de cálculo, permiten también hacer dibujos aproximados con limitaciones, pero no hace falta tener programas especiales de matemática que sí lo hacen. También es posible extraer gráficos de funciones de los diarios, especialmente de las partes de economía, pero que tienen cosas también de interés escolar. Por supuesto que distintas situaciones pueden producir la misma modelización. Por ejemplo, uno puede observar una gráfica que va bajando y esa gráfica está representando el descenso de la temperatura de un paciente en función del tiempo o el descenso de la producción de algún cierto producto en función del tiempo. Por supuesto, las interpretaciones son distintas. En primer caso uno está muy contento, es muy positivo que suceda, en el segundo no, pero el modelo matemático es el mismo. En general, en estos modelos, o cuando uno hace un gráfico representado por una tabla, tiene ciertos puntos por los que el gráfico pasa y luego se hace una interpolación, o sea, se pone en general una recta uniendo los puntos, aunque es obvio que la temperatura del paciente, por ejemplo, no fue bajando linealmente a lo largo del día, pero sirve para interpretar si el paciente mejora o empeora. También funciones lineales a trozos, que es muy fácil extraer de los diarios y es interesante trabajar, son las tarifas de los servicios públicos, que en general son funciones lineales a trozos, o sea, son funciones lineales, pero las constantes de proporcionalidad cambian al cambiar el nivel de consumo. La exposición del experto entonces merece los siguientes comentarios. La historia del concepto de función muestra que la introducción de su estatus oficial fue posterior a su utilización como instrumento. La noción de función pone en juego distintos marcos, pues una misma función admite diferentes representaciones y tiene múltiples contextos de uso. Los dominios y rangos posibles de una función son conjuntos de cualquier naturaleza y en cada caso su clara determinación delimita la función de la que se trata. Bueno, una vez que hemos escuchado las palabras del experto, debemos escuchar a otros profesionales, a los docentes. En este caso entrevistamos a una profesora de 8º año que nos va a contar de qué se trata o qué funciones ella trabaja con los chicos y cuáles son las dificultades que encuentra. En realidad vamos a trabajar con, respetando lo que sugiere el OCDC, función lineal, función hiperbólica, función cuadrática
exponencial, logarítmica y función periódica, específicamente las trigonométricas. Las experiencias con respecto al concepto función las compartí con alumnos de tercero, cuarto y quinto, o sea que es la primera vez que voy a trabajar en función en noveno. Pero lo que me pasó, o en forma general, lo que puedo decir, las dificultades que se presentan con el concepto función es que el concepto función en sí mismo posee otros conceptos, como ser dominio, rango, y eso en algunos chicos lo dificulta la interpretación del mismo. Después, que es modelo de distintas disciplinas, la función en sí misma, por ejemplo, de la física, de la biología, de la química, bueno, etc. Después también que, bueno, como dije antes, esta cuestión en cuanto a las expectativas de logro, que una función se puede representar de distintas maneras, por tablas, por gráficos, y bueno, como que a veces los chicos dicen tantas maneras de representar hasta que notan que son formas equivalentes de decir lo mismo. Y después también es que, bueno, el concepto función se presenta en la vida cotidiana, en situaciones extramatemáticas, en las cuales esta cuestión de causa-efecto está presente, bueno, que son variadas, y también que el concepto función está en distintas ramas de la matemática, o sea que uno lo puede abordar desde el álgebra, de la geometría, por ejemplo, precisamente en que vos me preguntaste antes función, también lo que vamos a ver desde el punto de vista funcional es desde el punto de vista geométrico la parte de movimientos en el plano, o sea, mi idea es abordarlo, aparte de que el chico, bueno, construya con precisión, pero también que analice el tema desde el punto de vista funcional, por ejemplo. Quizás uno de los errores que encontramos cuando trabajamos el tema de funciones en el aula, una de las cosas que habitualmente aparece y que no es del todo correcto, es que no buscamos situaciones significativas para los chicos, situaciones en las cuales la función aparezca como herramienta de resolución, pero en contextos que para los chicos sean útiles, le encuentren el sentido. Hemos visto que a lo largo de la historia ha habido diferentes conceptos asociados más fuertemente a la noción de función. Elegir cuál o cuáles de ellos enseñamos en la escuela, el orden en que se presentarán a los alumnos, los tipos de funciones con que trabajaremos en cada año, los contextos de uso más convenientes en cada momento y otras elecciones didácticas son parte de la tarea de transposición didáctica. Denominamos así al proceso durante el cual el concepto, tal como aparece en la disciplina, es recortado para transformarlo en el concepto tal como será enseñado en la escuela. Al trabajar la noción de función en la escuela con los chicos, debemos tener cuidado de presentar distintos tipos de ejemplos. Y en esto está el alcance de la noción. Uno tiene que pensar en presentar distintas funciones, lineales, cuadráticas, hiperbólicas, periódicas, con distintas representaciones, sean estas en tablas, gráficos, diagramas con flechas, lenguaje coloquial o expresiones algebraicas, con distintos dominios y rangos posibles, como puede ser que sean discretas o continuas, finitas, y también con múltiples contextos de aplicación. Estamos refiriéndonos a funciones que tengan que ver con el campo de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, en situaciones distintas. Algunos de los contenidos procedimentales que no pueden faltar en nuestras clases, porque los chicos deben aprenderlos, son los que consideramos a lo largo de este video. Y para ser más claros, vamos a enunciarlos. Discriminación de relaciones funcionales que aparecen en periódicos y otras fuentes de información. Modelización de fenómenos utilizando funciones lineales hiperbólicas o cuadráticas, significación de un gráfico en términos de proporcionalidad. Utilización del lenguaje gráfico para expresar funciones o representación cartesiana del cambio y de la relación entre magnitudes. Uso del lenguaje algebraico para expresar gráficas sencillas. En matemática, el lenguaje es parte fundamental y es por eso que consideramos como un contenido procedimental que no debe faltar la interpretación de los distintos lenguajes que utilicemos en relación a la noción de función. Si en particular pensamos en el trabajo en el tercer ciclo y partimos de la noción de función a partir de una expresión entre dos variables dependientes, tenemos que pensar en sus distintas representaciones y estas son
tablas de valores, gráficos, lenguaje coloquial y expresiones algebraicas. De la traducción de estas distintas representaciones de una misma función es el trabajo fundamental que debemos encarar con los chicos en el aula. Para un trabajo introductorio sobre funciones numéricas vamos a considerar dos traducciones. Claro que una de ellas es algo más compleja que la otra. La primera tiene que ver con la lectura y representación en tablas de valores y la interpretación de gráficas, en tanto que la segunda tiene que ver con el poder interpretar y modelizar situaciones o fenómenos de cambio a partir de expresiones algebraicas. Gracias a la doctora Dickenstein, nuestra experta, logramos tener un acercamiento a lo que fue la evolución de la noción de función a lo largo de la historia de la humanidad. Este saber nos permite acercarnos un poco a los obstáculos que los chicos deben saltear en el momento de adquirir la noción de función. Me refiero a que eso nos permite acercarnos a los posibles obstáculos con los cuales ellos se deban enfrentar. En este sentido, decidimos presentar a un grupo de chicos una situación en la cual mostrábamos una representación de espacio-tiempo. Esta relación nos permitía mostrarles a los chicos